De pronto, un hombre anciano y enfermo emergió de la multitud. Su aspecto harapiento y maloliente, contrastando con la dignidad que parecía brotar de sus palabras. Arrastraba un pie lacerado por úlceras varicosas. Su cuerpo era un testimonio viviente de años de sufrimiento, pero en sus ojos brillaba una luz serena, como si su espíritu hubiera conquistado las miserias de la carne. Con cierta dificultad, el anciano se acercó al príncipe y le preguntó: «Hijo, ¿cómo te llamas?». El príncipe, sumido en el desgano y la frustración, respondió con una mezcla de desprecio y resignación: ¿No sabes cómo me llamo? Soy Sheng He. ¿Qué no lo sabes? La soberbia en sus palabras era un eco de su frustración, pero lejos de enfadarse, el anciano quedó atónito, no por la arrogancia del joven, sino por la fragilidad que ocultaba detrás de ella. Lo miró con paciencia y replicó: «En esta gran plaza se conoce a Mao, el mejor cargador de la plaza; a Chan, el más grande cocinero de arroz; a Yang, la bailarina más buscada del lugar; y a mí, el relator más amado de la plaza de Fuyán. Pero tu nombre jamás lo había escuchado». El anciano hizo una pausa, dejando que el silencio calara en el joven antes de continuar. «Solo veo que, en este lugar, no eres quien crees que eres. ¿Será porque aquí no has hecho nada trascendente? ¿Que nadie te conoce?». El príncipe, herido en su orgullo, se dispuso a retirarse. Maldijo entre dientes al pueblo, a su ignorancia, a su incredulidad. Decidió no perder más tiempo con el anciano, con la plaza, con toda aquella escena que lo despojaba de la identidad que creía intocable. Pero antes de que pudiera alejarse, el anciano habló de nuevo, con una claridad que parecía atravesar las barreras de su orgullo. «¿A dónde vas? Nadie te conoce. Aquí tú no eres nadie. Yo soy el único que se ha acercado a ti. No sé de dónde vengas. Quizá allá eras alguien importante, pero veo que aquí no». El anciano hizo una pausa, y en su voz se impregnó una sabiduría profunda y reconfortante. «Tu grandeza no está atrás, en lo que fuiste. Tu grandeza te espera ansiosamente hacia donde vayas, no de dónde vienes. No mires atrás, mira lo que tienes adelante». El príncipe se quedó inmóvil por un instante, como si las palabras del anciano fueran un espejo en el que finalmente veía su realidad. Aquella plaza, aquel momento, no eran un castigo ni una burla, sino un umbral. Su camino no se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de construir algo nuevo, algo auténtico. El anciano se apartó con su andar difícil, pero sus palabras quedaron resonando como un eco en el corazón del príncipe, plantando una semilla que, aunque aún no lo sabía, crecería con el tiempo. El príncipe quedó conmocionado, como si las palabras del anciano hubiesen atravesado las capas más profundas de su orgullo y desdicha. En su mente, resonaron como un eco familiar, como si su propio padre hubiera hablado a través de aquel hombre desgastado por los años. Aquellas mismas palabras habían sido pronunciadas en el pasado, cuando su padre le entregó el terciopelo azul y le confió la misión de encontrar su propio valor. Por primera vez, el príncipe reconoció algo que lo hizo detenerse. El anciano era el único que lo había mirado con verdadera misericordia en toda la plaza, y por eso eligió quedarse con él. El anciano, al notar que el joven no se marchaba, lo invitó a sentarse junto a él, con una voz suave pero firme. «Siéntate, hijo. Mi nombre es Yuan, el relator. ¿Quieres que te cuente una historia?». El príncipe, aún cargado de preocupaciones, frunció el ceño. La frustración y el pánico se reflejaban en su rostro, y respondió con aspereza: «¿Cómo me pides que me siente a tu lado? Acabo de ser corrido a palos y piedras, con insultos y agresiones. ¿Crees que a ti no te golpearán también si me ven contigo?». El anciano soltó una risa seca, teñida de un sarcasmo gentil, como si encontrara algo casi cómico en la desesperación del príncipe. Lo miró con sus ojos cansados,
pero llenos de sabiduría, y le respondió con calma. ¿Tienes algo de comer para mí, Zheng He? La pregunta tomó al príncipe por sorpresa. Era directa, simple, y al mismo tiempo cargada de significado. Tras un breve silencio, el joven contestó con resignación. Desde la mañana no he probado bocado alguno. No tengo nada más que mi alforja de piel de oso conmigo. Yuan asintió lentamente, como si esa respuesta fuese más importante de lo que el príncipe podía comprender en ese momento. Luego, le señaló un espacio a su lado y dijo, «Entonces siéntate. A veces, cuando no tenemos nada que dar, es el momento de recibir». El príncipe, desconcertado, pero demasiado agotado para discutir, obedeció. Se dejó caer junto al anciano, y mientras lo hacía, sintió un extraño alivio, como si al soltar el peso de su orgullo también se deshiciera, por un momento, del peso de su desesperación. Yuan lo miró de nuevo, con una paciencia infinita, y le dijo, «Ahora escucha, porque las mejores historias no comienzan con un banquete, sino con el hambre». Mientras compartían su mutua miseria, discutiendo su precaria condición con una mezcla de resignación y amarga ironía, el dueño del local donde estaban apostados se asomó, intrigado por la animada charla entre Zhuan, el relator, y el joven que proclamaba ser el hijo del gran emperador Ming. «¿Te va bien, anciano Zhuan?», preguntó el comerciante, cruzándose de brazos y mirando con curiosidad. «Encantado de la vida, señor comerciante», respondió Zhuan, con un tono jovial, como si su pobreza fuera un lujo más que un peso. Luego, señalando al príncipe, añadió con una sonrisa divertida, «Te presento a Zheng He, el hijo no conocido del emperador». El dueño del local dirigió su mirada al joven, quien esperaba, como siempre, el desprecio o las agresiones que ya habían sucedido antes. Sin embargo, el comerciante simplemente sonrió, una sonrisa ambigua que parecía contener más burla que amabilidad, y saludó a Zheng He con un ligero movimiento de cabeza. Zheng He se tensó, preparado para lo peor. Había aprendido que en esta plaza la cortesía era un lujo tan raro como el respeto, especialmente para alguien como él, que insistía en proclamarse un príncipe sin pruebas visibles de su linaje. Fue entonces cuando Zhuan, con la serenidad de quien nada teme, preguntó con una voz amistosa y desarmante, «¿Tienes algo de comer para nosotros, oh buen hombre?». El comerciante no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró sobre sus talones y entró en su negocio, dejando tras de sí un silencio incómodo. Zheng He lo observó irse, sintiendo como la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. Momentos después, el dueño del local regresó, sosteniendo en sus manos 2 porciones generosas de tofu recién preparado. Sin decir una palabra, colocó los platos frente al anciano y al príncipe. El gesto dejó a Zheng He desconcertado. Estaba esperando las burlas, los insultos y a la indiferencia, pero no a un acto de bondad tan inesperado. Miró al comerciante, tratando de encontrar una explicación en su rostro, pero el hombre simplemente se encogió de hombros y volvió a su tienda, como si la acción no tuviera mayor importancia. Yuan tomó su porción con una sonrisa agradecida y comenzó a comer despacio, como si aquel humilde plato fuera un banquete real. Zheng He, por su parte, miró el tofu por un largo momento antes de llevar un bocado a su boca. Mientras comía, una mezcla de emociones se agitaba en su interior. Gratitud, desconcierto y algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que comenzaba a cambiar la forma en que veía el mundo. Yuan rompió el silencio con una frase que parecía destinada tanto al comerciante como a Zheng He. En la pobreza compartida, a veces la bondad se convierte en el verdadero lujo. Zheng He no pudo contener su descontento. En lugar de mostrar gratitud por el gesto del comerciante,
Su mente seguía atrapada en los vestigios de una grandeza que ya no existía. Con un tono cargado de reproche, interrumpió al anciano Zhuan, quien saboreaba su tofu con una alegría que parecía casi infantil. Anciano Zhuan, Dijo el príncipe con frustración evidente. ¿por qué a ti sí te dio comida ese comerciante? ¿Por qué te ha preferido antes que a mí? El anciano, lejos de sentirse ofendido por la pregunta, respondió sin titubear, con la boca aún llena del generoso tofu. Masticaba lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Luego, con una sonrisa serena y una mirada que irradiaba sabiduría, dijo: «Porque sabe quién soy yo. Nada más por eso». La respuesta, tan simple y directa, cayó sobre Zheng He como un peso insoportable. Por un momento, quedó en silencio, sin saber cómo replicar. La realidad se estrelló contra su vanidad con una fuerza ineludible. El anciano pordiosero, con su andar cojo y su ropa deshecha, había ganado un lugar en la vida real, un reconocimiento que él, a pesar de su linaje, no podía reclamar. Zheng He se sintió humillado, pero no por el comerciante ni por el anciano, sino por la revelación que se gestaba dentro de él. Su percepción del mundo, aferrada aún a la imagen de lo que una vez fue, lo había cegado. Su título, su orgullo, su pasado glorioso, no eran más que sombras en un lugar donde la grandeza se medía por lo que uno hacía, no por lo que uno decía ser. Mientras Zhuan seguía comiendo, disfrutando de cada bocado con gratitud genuina, el príncipe observó en silencio. Las palabras del anciano resonaban en su mente. «Porque sabe quién soy yo». Y por primera vez, Zheng He comenzó a preguntarse: ¿quién soy yo realmente en este lugar, en esta vida que ahora tengo? La incomodidad en su pecho creció, no por la ofensa que sentía hacia el anciano, sino por la confrontación consigo mismo. La verdad era un espejo cruel, pero quizás, pensó, necesario. El silencio envolvía los callejones empedrados de la plaza de Fujian como un manto pesado e ineludible. Las puertas de madera de los locales comerciales, cerradas con firmeza, parecían sellar cualquier rastro de vida. El rechinar de las ruedas de madera de las carretas, que había sido el eco constante de la jornada, ahora apenas se escuchaba, desvaneciéndose en la creciente quietud de la negra noche. Zheng He se encontraba inmóvil, atrapado por una oscuridad que nunca antes había conocido. Las sombras que caían sobre los grandes edificios de comercio los transformaban en monstruos gigantes, seres que bloqueaban el claro de luna y amplificaban el vacío de su entorno. Aquella densidad negra y asfixiante lo hizo retroceder en su mente hasta los recuerdos más cálidos y luminosos de su antigua vida. En su mente apareció su preciosa cámara real, un refugio radiante donde los grandes candeleros de oro y plata arrojaban una luz tan poderosa que parecía contener al propio sol en su interior. La cálida luminosidad llenaba cada rincón, disipando cualquier sombra que osara entrar. Aquel lugar, antaño suyo, era el símbolo de un esplendor que ahora le parecía tan lejano como los cielos mismos. Frente a los edificios desgastados, oscuros y despintados de la plaza de Fujian, Zheng He no pudo evitar comparar su realidad actual con la gloriosa imagen del palacio de su padre. Su mente vagó hacia el majestuoso recinto imperial, donde los pebeteros gigantes, encendidos con llamas eternas, iluminaban las antorchas montadas en lo alto de los castillos. Aquellas antorchas no solo alumbraban el interior y exterior del imperio, sino también la grandeza que Zheng He había creído imperecedera. Ahora, sentado junto al anciano en esa plaza sombría,
La distancia entre su pasado y su presente se le hacía insoportablemente clara. La luz que una vez rodeó su vida, que había definido su identidad, se había desvanecido. En su lugar quedaba esta oscuridad, no solo la de la noche que lo envolvía, sino la que crecía en su interior, obligándolo a confrontar todo lo que había perdido y todo lo que aún debía descubrir. La negra noche no solo era un manto sobre la plaza, era un espejo de su alma, despojada de sus luces artificiales, enfrentada a la cruda realidad de lo que significaba ser simplemente un hombre en un mundo que no reconocía su título ni su linaje. El anciano Swan, después de una larga jornada de palabras y silencios, se había quedado profundamente dormido. Su figura inmóvil casi parecía fundirse con la penumbra de la noche. Mientras tanto, el frío comenzó a intensificarse, como si la misma noche quisiera recordarle a Zheng He su vulnerabilidad. El aire cortaba su piel como agujas heladas, perforando no solo su cuerpo, sino también la armadura invisible de su orgullo y su vanidad. Rodeado por la inmensidad de la nada, Zheng He se sintió más solo que nunca. No había muros dorados para protegerlo, ni candeleros de plata para calentar la habitación con su luz radiante. Ya no quedaban ecos de los banquetes ni de los halagos que antes marcaban su vida diaria. Solo quedaba el frío, el silencio y el vacío, que parecían burlarse de la fragilidad de su existencia. Con manos temblorosas, abrió la alforja de piel de oso, buscando un refugio, aunque fuera momentáneo, contra la crudeza de la noche. Al intentar sacar el lienzo de terciopelo azul, un soplo de viento traicionero arrancó las hojas de la carta de su padre, haciéndolas volar en todas direcciones. Por un instante, Zheng He quedó paralizado, observando cómo las palabras de su padre parecían danzar en el aire, fuera de su alcance. Con un movimiento rápido, impulsado por algo más profundo que el frío, corrió tras ellas. Las recogió una a una con un cuidado casi reverencial, como si en ese acto estuviera recogiendo los pedazos de una conexión rota. Mientras las sostenía entre sus dedos, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de pena y vergüenza. Por un momento, le pareció que su padre lo observaba desde algún rincón invisible de la noche, con esa mirada que combinaba sabiduría, amor y una paciencia infinita. Se sentó de nuevo, las hojas apretadas contra su pecho como un escudo contra el frío. En ese instante, el lienzo de terciopelo azul ya no era solo un objeto para protegerse del viento, ni la carta meras palabras en papel. Ambos eran vestigios de un amor que había subestimado, un legado que aún no comprendía del todo.